y donde Recording in vamos a progress. analizar varios temas importantes. Eh, a ver, eso es importante porque estamos aquí en un contexto de discusión académica, ¿no? Y ahorita es chévere porque voy a decir lo que dicen todos los chismosos, ¿no? Yo no quería enterarme, pero escuché, ¿no? Entonces, de esto que están dialogando. Y es curioso porque es una cuestión universitaria. Y en la universidad se supone que es el espacio para todo tipo de diálogos, de todo tipo, ¿no? De todo tipo de diálogos, ¿sí? Entonces, en la universidad el profe puede decir que Dios no existe, ¿sí? Y ya. Entonces digo, la universidad, en este caso teológica, o estos esfuerzos teológicos que hacemos, también no deberían de ser tan diferentes, ¿no? Deberían de prestarse justamente para todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así que es un momento, creo yo, un punto interesante en el que estamos y creo que vamos a seguir haciendo un buen trabajo, ¿no? En el caso de la familia, ¿ok? Ya recibí, si mal no recuerdo, dos investigaciones, ¿no? Entonces recibí dos investigaciones. No recuerdo ahorita los nombres porque solo me sale. Vamos a ver acá. Mío, Creo. profe, Camilo. Ok, hermano. Jesús, Rey de Reyes, dice. ¿Quién es? Entonces recibí de Jesús, Rey de Reyes y también de Jessica, de la hermana Jessica. Yo creí que. Ajá, ok, la hermana Jessie. Ok, entonces ahí tenemos esos dos trabajos. Y los hermanos, si hicieron 3 páginas, van a estar en lo correcto, ¿sí? Porque eso no está mal. Vamos a cambiar acá al Zoom. Profe, ¿hasta qué horas tenemos plazo? ¿Hasta las 12, 11:59? Hasta las 10 de la mañana de mañana. Ah, estoy bromeando. Es hasta, sí, hasta las 11:59. Claro que sí, claro que sí. Ujú. Listo, Eh, profe, gracias. listo. Sale porque yo o me atraso, o sea, me atraso mucho entregando calificaciones o las entrego rápido, al día o a los 2 días. Entonces necesito no demorar tanto porque si no entrego notas mañana o pasado mañana, entonces seguro las voy a entregar dentro de 2 meses, ¿no? Y tampoco es el chiste. Entonces ahí sí, sí, por mí fuera les diera más tiempo, pero no hay. Ujú. Entonces, eso. Profe, Ok. Sí, sí. Ujú. como dijo un pastor, el sueldo, si no entrega notas, el sueldo no. Ah, sí. Claro, sí. Eso también. Si no entrego notas, no cae el billullo, como decimos en Guate. Entonces, por donde se ve, hay que entregar también. Y, y sí, sí. Entonces, intento no demorar mucho. ¿Quién está molestando aquí? WhatsApp. Entonces, eso, sí. El jueves pasaría yo notas en la mañana y tendrían hasta mañana para enviar todo, ¿sí? Bueno, para enviar todo, digo, y solo es una investigación, ¿no? Entonces, eso. Bien, continuemos entonces con nuestra clase de hoy. Déjenme ver acá. Ok, entonces, estábamos revisando temas importantes de la sociología o del quehacer sociológico y el día de ayer cuestionamos el tema de la familia, ¿sí? Preguntamos si la familia está instituida en la Biblia y yo lo hice en forma mayéutica, en forma de pregunta. Yo pregunté, ¿sí? Pregunté, ¿está instituida? Y no sé, pero no tuve mucha respuesta de institución, de que esté instituida. Hubo participación y menciones sobre que la familia se menciona en la Biblia, pero eso lo sabemos, claro, se menciona un montón de veces. Entonces, ahí hay un tema que estuvo interesante de trabajar, ¿no? Am, eso. El día de hoy entonces vamos a tocar otro tema que es importante y es la cuestión de la religión
en la sociedad, ¿sí? Religión y Estado. ¿Sí? Les pregunto, ¿hay iniciativas de ley? O más bien les pregunto a ustedes, si ustedes fueran presidentes de Colombia, ustedes tienen el cargo de Petro, ¿sí? Eh, ¿Ustedes generarían alguna política para que la Biblia sea leída en las escuelas, en los colegios o algo así? Eh, Llegó un niño a decirle a Nayib Bukele, llegó a decirle, "Ay, quiero que se comprometa aquí con nosotros a permitir el uso de la Biblia, etcétera". Y en ese caso Bukele dijo que estaba bien, pero hubo países que en algún momento han puesto a la Biblia como una cuestión obligatoria en el sistema público, ¿sí? O más que hacerlo ustedes, si ustedes son el presidente, no sé cómo funciona en Colombia, pero en Guatemala, si el Congreso trae una iniciativa de ley, ¿sí? Y la presidencia la rechaza, si mal no recuerdo, pueda que me esté equivocando, pero si el Congreso trae una ley y el presidente la rechaza, entonces no se da esa ley, ¿sí? Si el Congreso viene con una ley que diga que hay que leer la Biblia en las escuelas públicas o privadas, y ustedes son los presidentes, son el presidente de Colombia, ¿qué harían? Eh, ¿Aceptan esa iniciativa de ley o no? Empecemos duro. No, yo pienso que sí sería bueno. El tema que hay que legislar es quién leería esa Biblia Ok. y qué Biblia sería la que se leería. Porque si dejamos abierto el tema de que sea de carácter obligatorio el leer la Biblia en los salones, el profesor de sociales, capaz un poco eh, socialista, incrédulo, estilo de la Espriella, uno de nuestros candidatos presidenciales que tira cerca a Maleón porque decía que que es ateo y ahora busca el apoyo de los cristianos. Ujú. Entonces, ¿qué tipo de ideas puede plantear él a través de la Biblia, haciendo tambalear la fe de nuestros jóvenes? Porque está leyendo la Biblia y es una figura de autoridad. Asimismo, podemos llevarlo con cualquier otra figura dentro de la institución educativa que sea y que profese cualquier fe. Porque Ok. si hay un vacío en que no sabemos cuál es la Biblia que se puede leer, pueden leer la Biblia de los Vedas, pueden leer la Biblia de los musulmanes, pueden leer hasta la Biblia satánica de ser necesario, porque simplemente hay una afirmación de leer la Biblia en las instituciones educativas. Pero Entonces, creo que vos hay. que dicen, va a ser la Biblia protestante y la va a leer un pastor evangélico. O solo la puede leer un pastor evangélico. ¿Ahí qué hacen? el, el tema sería de dónde va a salir la plata para pagarle a ese pastor evangélico para que vaya a leer la Biblia a los colegios. El Estado lo paga. Sí, el Estado lo paga, pero termino pagándolo yo como ciudadanía porque el impuesto me lo van a cobrar es a mí. Y ¿Sí? entonces, ¿usted aprobaría eso o no como presidente? ¿Por qué razón no aceptamos o cuál es uno de los argumentos políticos por los cuales no aceptamos temas como identidad de género? Porque si aceptamos temas de identidad de género, homosexuales y lo que sea, van a pedir cursitos de identidad o capacitaciones de no sé qué. Y esa plata, como ahora el Estado lo está aprobando, tendría que venir del Estado. Entonces, el reclamo de la iglesia es, no voy a pagar por políticas de género, ¿no? Entonces, no voy a pagar por políticas de género, pero ¿qué hacemos con políticas de una religión específica? ¿Sí? ¿Qué harían ahí? El hermano David dice que no sabe, suspende el juicio, ¿sí? Como los... No, no lo suspendo. Está ¿Ok? bueno lo que aportas porque es parte de lo que estoy investigando.
con relación a los fariseos, ¿sí? Ujú, ujú, Porque pasa esto, o sea, hasta qué punto yo promuevo mi religión, pero excluyo la creencia de otros. ok, Porque asimismo, como presidente, que tengo una fe, que me declaro eh, cristiano, digamos, o que tengo afinidad con esta fe, yo no puedo ser parcial al momento de legislar para un pueblo donde hay todo tipo de creencias y costumbres. sí, Y a veces como cristianos señalamos esa participación neutral del gobernante en determinados momentos, porque no le dio participación a los indígenas y ellos hicieron fue un rito de brujería. Pues él le tiene que dar participación a los indígenas porque son parte de la nación. Entonces ahí entraríamos a debatir, por lo menos acá en nuestro país, los indígenas tienen mucha influencia a través de las CRIP y a través de los cabildos abiertos. Entonces, si en determinado momento yo como presidente, y eso es lo que deberíamos preguntarnos para poder responder, si yo en esa figura de autoridad hago o por mi parcialidad con un grupo de fe, ¿sí? Al momento que alguien venga a reclamarme por sus derechos y que también sean tenidos en cuenta dentro de las instituciones educativas, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ujú, ok, Diferente es en los Estados Unidos, que como lo extranjero es mejor, en los Estados Unidos inició como una nación protestante, entre comillas, que hay que ver el trasfondo, y también la educación fue parte de, o sea, la formación educativa era parte de ese proceso protestante que fundó la nación. Entonces, por eso se leía la Biblia de una forma, digamos, legal dentro de las instituciones educativas. A diferencia de nosotros que salimos, digamos, de una monarquía que nos sometía a través de los españoles, pero también teníamos un mestizaje con culturas indígenas que también practicaban otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, es también un tema para tenerlo presente ahí antes de tomar una decisión. ujú, ok. Entonces, el hermano dice que no suspende el juicio, pero no sé si me perdí la respuesta. ¿Lo aprueba o no? ¿O no, no escuché la respuesta? Ok, yo no la aprobaría. Ok. Ya. El hermano David va con Tokio. Los demás, la hermana Zoraides, la hermana Jessica, el hermano Camilo, el hermano Alex que se excusó, el hermano Arley y el hermano Facultad de Estudios Teológicos y Pastorales. ¿Qué dicen los demás? Profe, pues yo creería que puede haber una revolución ahí, ¿no? Si hayamos, ¿por qué lo digo? Porque así como Martín Lutero hizo una reforma, eh, la Iglesia Católica, ¿no? Ujú, Supuestamente ellos tenían la verdad y pues mandaron a matar a este reformador. Entonces yo pienso que si pondrían, digamos, como el pastor lo plantea, eh, alguien protestante, ah, hablemoslo en general, ¿no? Sí, a pastores, ¿sí? A enseñar sobre la palabra de Dios. Entonces yo creo que, y no solamente la Iglesia Católica, sino otras denominaciones, denominaciones, pues, eh, darían el estallido, ¿no? Social. sí, Digamos, ¿cómo así que ahora son pastores y nosotros qué? Yo pensaría eso, ¿no? Y habría una guerra ahí. Digamos, en tonto pensar, digámoslo así, una guerra bueno, de ideas y de religión, porque sabemos que hoy en día, sabemos que hoy en día las denominaciones se pelean, ¿no?
Se pelean que Ujú. yo tengo la verdad, que yo tengo la verdad y que yo tengo la verdad. Y el otro dice que yo tengo la verdad, el otro dice que es, no, que Dios es uno, que Dios son tres, que Dios son cuatro, que Dios es dos. Entonces, pues, pienso yo que habría una revolución, ¿sí? Y un estallido, creo, religioso. Pero no nos ha dicho qué haría usted. ¿Qué haría yo? Pues, eh, no, no sé, la verdad, que quedaría neutro. Ok, el hermano se quería neutro, pero como presidente tiene que dar una respuesta, si en caso lo fuera, ¿no? Entonces ahí, pero digamos, para ejercicios de la clase creo que está bien la neutralidad que el hermano está mencionando. Sí, ahora. El hermano Alexander y luego la hermana Alexandra. Ujú, Buenas noches a todos. Primero, en la posición de gobernante, cualquier presidente, colocando en el contexto de Colombia, tenemos un Estado social de derecho y tenemos un Estado laico, donde hay libertad de ujú. culto y de conciencia. En ese orden de ideas, acá la ley, el mismo Estado, la misma ley del Estado, no permitiría que en ese caso yo como presidente hiciera eso que el profesor está manifestando, porque la ley no lo permitiría. En contra de la ley habría que cambiar la ley del Estado y eso es algo pues bastante complicado. Ujú. Lo que en ese Sí, orden de ideas, cuando tenemos un Estado como el Estado colombiano puntualmente, y así creo que está pues la mayoría, algunos, eh, adopta que cada persona es libre de pensar en conciencia lo que quiera, de creer lo que se aceptan todas las religiones por igual y el Estado, los gobernantes no pueden tomar partido por X o Y creencia o fe confesional o credo. Entonces tiene que ser imparcial. En ese orden de ideas no puede imponer que se va a hacer así como se dice que se va a implementar, que sea un pastor pentecostal, que empiece a enseñar la iglesia en los colegios porque la ley no lo va a permitir. Y es en ok. cada estado, por diferente que sea, digamos, coloquemos el otro extremo, estamos hablando de la guerra por allá en Irán, es un estado islámico. Y allá pues allá en ese estado sí van a por ley porque los gobernantes son de carácter religioso y sí van a imponer su religión por encima de cualquier cosa porque prácticamente es una dictadura. Pero aquí en Colombia o en los países democráticos no puede aplicar esta figura. Ok. Em, Ahí igual yo digo, me parece bien el dato de que no se puede, porque en Guatemala, por ejemplo, sí se ha hecho. En el 2022 se hizo algo similar, no tan así de crudo, claro, porque estamos hablando de poner la Biblia obligatoria, ¿no? Pero algo similar, ¿sí? Entonces ah, es un ejemplo hipotético, llamémoslo así, ¿no? Ejemplo guión hipótesis. Y en ese ejemplo, guión hipótesis, el Estado sí se lo permite, hermano Alexander. Como está en su poder, entonces ahora usted qué haría allí. Yo le sumaría que recordemos, Pastor Alexander, que se modificó nuestra constitución para una reelección que no se podía y se logró. Entonces, acuñando al caso hipotético del profesor, ¿no? Ujú. Sí, porque es hipotético, ¿no? No es que sea así. Eh, mm, pero ¿qué haría, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Marino? Eh, sí, claro, si pudiera renovar, colocar una ley donde se pudiera implementar, sí, lo haría, claro. Hipotéticamente, cambiando la ley del. Ok, de acuerdo. Entonces usted sí lo haría. Eh, ¿Quién más? La hermana Alexandra había levantado la mano. Bueno, yo creo que no lo haría porque creo que tenemos que ver un punto interesante y es que sería una sociedad de adolescentes Ujú. jóvenes y veía un estudio y decía que en ese proceso la fe compite con los factores que están influyendo a su alrededor. Entonces, que lo que más les influía, eso ganaba.
y puede pasar eso, ¿no? Por más que quizá lean la palabra, estén en ese proceso, lo que les rodea les influye mucho más. Entonces, pues creo que no lo haría. Ok, ok. Em, ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Quién más quiere comentar algo? Ujú. Está bien, ¿no? Es chévere la idea, que manejemos esas ideas de que, bueno, hay cosas que se pueden hacer pero que no están bien. Em, pero hay un problema y es que el ejemplo que les puse es un ejemplo todavía muy exagerado, ¿sí? Ese tipo de cosas no se da, ¿sí? Aunque no se da, me parece que se da en menor medida, ¿sí? Se ha hecho en menor medida. No así de esa forma, no de forma así tan exagerada e implícita, pero sí se han dado cosas o casos que si bien no tienen que ver directamente con la Biblia, provienen de una mentalidad o de una ideología que está alineada a la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, creo que es en Perú, ¿sí? Y abordemos esos casos donde se generó una iniciativa de ley para que los fetos tengan cédula de identidad, ¿no? Para que tengan documento de identidad. Y alguien puede decir, bueno, eso no tiene que ver con la religión. Ah, yo preguntaría, ¿no tiene que ver con la religión? ¿Acaso no tiene que ver? Totalmente que tiene que ver. Son las agendas eh, ideológicas y políticas con las que la iglesia está casada, las que están proponiendo esto, ¿sí? Em, ¿Qué piensan de esa medida? Comentarios. O de esa iniciativa de ley para que los fetos tengan DNI. ¿Cuál es la intención de ello? Ah, pensaría yo que esa disposición es más como para darles ese qué, ese rótulo o ese título de persona, porque por el tema del aborto se está diciendo que ellos básicamente no son personas, porque Ok. están parte son parte todavía de un cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo, yo tengo el derecho de decidir si lo quiero tener o no, pero ¿y dónde estaría el derecho de ese feto? Porque no están considerando todavía el feto como un ser humano, sino como un feto, Ujú, pero ya hay vida a partir de la gestación, o sea, desde la hora cero, pues, de la gestación para mí. Hay gente que no lo cree así. ujú. Creo que esa sería como la razón. Sí, totalmente, totalmente. La razón es em, identificar a los no nacidos como, como personas, ¿no? Personas que ya están ante la ley. Y claro, si se les reconoce de esa manera, entonces no es posible abortarles, ¿no? Entonces ahí tenemos la razón por la cual se está generando esto. Ahora la pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre ese tipo de políticas? ¿Cuál es su opinión? Yo creería que son políticas positivas pro vida, que eso es algo de lo que pues nuestra
En nuestra posición de cristianos defendemos, somos pro vida, que no estamos de acuerdo con el aborto, con la eutanasia. Y esta ley lo que entiendo yo que lo que busca promover es que se respete la vida desde la parte embrionaria o la parte del feto, que se reconozca ya como tal derechos, como ciudadano, como persona, que eso pues tiene su base en la misma Biblia. Ujú. Entonces estaríamos de acuerdo. Ok, entonces el hermano está de acuerdo. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, profe, yo pienso que lo que han dicho mis compañeros, Sí, diría que dependiendo de, de lo que se vaya ¿cómo lo digo? De lo que, si verdaderamente va a favor de nuestros principios, de nuestra política como cristianos, lo apoyaríamos. Pero si no, pienso que, bueno, yo me opondría rotundamente a cualquier ley que no vaya en favor de nuestros principios. Ok, Bueno, no sé si puedo poner un caso en el cual estamos viviendo en Colombia. Es el caso de uno de los candidatos de Paloma. Digamos, muchos nos identificábamos con su postura, ¿verdad? Con con sus políticas y todo lo que ella plantea. Pero cuando ella pone a su, se me fue el nombre, a su vicepresidente, vicepresidente. que, ajá, su vicepresidente, que es gay, bueno, y que 100% ya dijo que sí. Entonces, como que los cristianos, todos, eso es algo un poquito, un debate que se ha formado, ¿verdad? Entonces, como que muchos ya dijimos, ya no apoyamos, ya definitivamente no. Y hay algo que nos explicaba un pastor, y bueno, no sé cómo lo veríamos nosotros ahí, pero él decía que si, bueno, que si nosotros políticamente lo vemos así, tenemos tres candidatos fuertes en Colombia. ¿Qué pasaría si de esos tres candidatos que nosotros tenemos en Colombia pierde de las Prilla y quedamos con los dos, con Cepeda y quedamos con Paloma? ¿A cuál nos iríamos nosotros? Él nos decía, ¿cuál de esos nos iríamos nosotros? Cepeda, que sabemos que tiene todas su política, va en contra en muchas cosas de los cristianos, y también Paloma, que va a ir. Entonces, ¿para qué bando nos vamos a ir? Votamos en blanco, sabemos que vamos a ir, le vamos a dar los votos a la otra persona. Entonces, él nos decía, ¿qué haríamos nosotros en esta parte política como cristianos? Y es algo de pensar, ¿verdad? Porque no nos vamos a ir con Cepeda, porque no nos cae bien el otro y porque el otro es gay. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en este caso como cristianos y nuestra postura? Y nos puso a pensar, la verdad a mí me puso a pensar. En este caso, a veces nosotros como cristianos, mm, ¿cómo llamarlo? Como que solo miramos esa parte de cómo está, pero no miramos más adentro qué puede pasar también en la parte política si la otra persona queda como presidente. Yo digo que no estaría de acuerdo porque va en contra de mis principios, pero en este caso, si me ponen a elegir a estas dos personas, ¿qué haríamos nosotros como cristianos? ¿Para ujú, qué bando me voy? sí. Ujú. Y eso está interesante, ¿no? Eh, y está bien también, ¿no? Porque tenemos ahí dos vías. Siempre hay dos vías o posibles de acceso, ¿no? Lo que hacemos con este tipo de iniciativas o lo que no hacemos con ellas, ¿no? El hermano Arley tiene la mano levantada.
Sí, buenas noches para todos. La primera pregunta se me zafa porque pues entré un poco tarde, entonces no entiendo, no estuve en el contexto de la primera pregunta, pero en este tema de esta ley, mm, de cuanto a carnetizar, no, darle documentación a un feto, toda ley que se saca o todo ponente que propone una ley, toda ley tiene una letra menuda, ¿sí? O sea, si Ujú, la ley es una ley sana, por decirlo así, que obviamente desde todo punto de vista, cualquier punto de vista, no diría, no, es una ley prohibida. Pero ¿qué sucede allí? También hay otros intereses de por medio, intereses políticos, gubernamentales, inclusive intereses económicos, porque al una persona tener una cédula de ciudadanía como ciudadano, valga la redundancia, pues le aplican, como todos, unos deberes y unas responsabilidades. En este caso, incluiría unos deberes también, por decirlo así, de impuestos, ¿sí? Eso por un lado. El otro sería también, en el caso mío, yo lo apoyaría siempre y cuando esa ley no tenga tanta letra menuda, ¿sí? Habría que analizarla. Lo que dice la hermana es muy cierto. En ese caso, yo creo que esto lo debatimos en una clase, no sé si fue con usted, profesor, o con otra profesora, no lo recuerdo bien, pero como cristianos también somos ciudadanos, ¿sí? Y ujú, todo candidato que se lanza, digamos, a la alcaldía, presidencia, gobernación, lo que sea, debe presentar por ley un plan de gobierno, ¿sí? De presentarle al pueblo qué es lo que quiere llegar a hacer o qué es lo que va a hacer o qué tipos de política o con qué tipos de política va a continuar. Si como cristianos, por ejemplo, vamos a suponer que el pueblo cristiano está con Abelardo, digamos que no queda, y queda Paloma y nosotros sabemos que su fórmula vicepresidencial es ese señor, el cual inclusive en plenas entrevistas se han visto mutuos desacuerdos, ¿sí? Tanto en las leyes Provida, en proyectos Provida se han visto muchos desacuerdos. Si como cristianos no tenemos un candidato que nos represente directamente de acuerdo a la palabra de Dios, pero sí somos conscientes de que debemos de aprender a tomar buenas decisiones, de acuerdo, por ejemplo, en este caso, de acuerdo al plan de gobierno que cada candidato presente, ¿sí? Cada candidato, valga la redundancia, presenta un plan de gobierno, pero también hay que ver sus antecedentes, porque ellos antes de lanzarse a la presidencia hay un antecedente de qué tipo de personas han sido, qué testimonio tienen, porque nosotros nos debemos de basar también mucho en el testimonio, qué proyectos han impulsado, qué cosas han alcanzado. O sea, hay un antecedente que precede a estos candidatos. Entonces yo creo que eso también nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda bastante. Así que pues eso es lo que quería compartir. ok, de acuerdo. Creo que eso está bien, ¿no? Está interesante. Em, o sea, todo lo que están diciendo creo que es llamativo y creo que nos sirve para eso, ¿no? Am, no sé, yo creo que hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque al final, a ver, seamos honestos, estamos en un contexto tan complejo, tan complicado, donde si nosotros decimos, no, yo no apoyaría esa ley, cualquiera que no está entendiendo el contexto saldría a decirnos, puff, no eres cristiano, ¿sí? Uy, qué mal, porque tú no eres evangélico, ¿no? O wow, cuánto se ha perdido la iglesia, ¿no? O sea, digo, es complicado porque lo que uno decía, y si uno decide apoyarla, apoyar esa iniciativa de ley, va a llegar alguien más a decirnos eh, que somos unos fanáticos, ¿no? Y que estamos llevando la religión a un plano donde no tiene que meterse, ¿no? Digo, para donde sea que vayamos, va a haber ahí una complicación, ¿no? Y es una complicación de la que hay que hacernos cargo también, ¿sí? Am, es una cuestión así bien, bien, bien compleja, ¿no? Ahora aquí les hago una tercera pregunta. En el caso de Guatemala, se nombró a Guatemala capital iberoamericana por la vida, ¿sí? Capital iberoamericana por la vida. Mm.
¿Quién lo hizo? Lo hizo, ¿cómo se llaman ellos? El Congreso Iberoamericano por la Vida, creo que se llama, o la Conferencia Iberoamericana por la Vida, algo así. Una entidad confesional que nació en México y a Guatemala la nombraron capital, ¿no? Cuando la nombraron capital, Provida, llega el dirigente de esta entidad y hace una convocatoria allí en el Palacio de la República y entonces llega el presidente de Guatemala, el presidente de la República, llega el jefe, el director de o el representante de la Catedral Metropolitana de Guatemala, ¿sí? Y llega el representante, mis hermanos, en Guatemala, la Iglesia de Dios es la iglesia pentecostal más importante de todo el país y quizá la segunda más importante de toda la iglesia evangélica, la Iglesia de Dios. En Guatemala es un rollo, ¿no? Hay como 4.000 iglesias más o menos y muchos pentecostales, demasiado, bastantes, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la Iglesia de Dios es tan importante en Guatemala que cuando fue este evento, donde estuvo el presidente, el representante de la Catedral Metropolitana, también invitaron al supervisor de la Iglesia de Dios en Guatemala, que como ya la iglesia es un poquito grande, entonces le llaman superintendente, ¿sí? No es supervisor, sino que los supervisores son 12 que se distribuyen todos los territorios, ¿no? Entonces me invitaron también al superintendente de Guatemala. Y se dio la cumbre, se dio la asamblea y etcétera, y qué bueno, ¿no? Y el Estado, o el Congreso más bien, generó, si no estoy mal, tres leyes a partir de esa mención del Congreso. Tres leyes, ¿sí? Entonces allí uno se pregunta, "Ujú, ¿qué pasa con todo eso, no? O sea, que un Estado genere tres iniciativas de ley y que además se aprueben por esa causa, es algo que no se ve todos los días, ¿sí? Y ahí de nuevo hago la pregunta. Ese es otro caso. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué opinan ustedes sobre ese caso? Si ustedes fueran diputados del Congreso, ¿votarían a favor? ¿Votarían en contra? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Y falta un ejemplo más. Profe, una pregunta. ¿Y qué leyes fueron las que leyes pro vida o leyes normales? Me causa la curiosidad. No, fueron pro vida, claro que sí. Ujú. Fueron pro vida. Ujú. ¿Qué harían? Pastora Sora tiene la cámara, el micrófono cerrado. Pastor, me repite la pregunta que yo no la escuché, se me cortó la... La pregunta es, ¿qué harían ustedes en una situación si fueran congresistas o qué opinan simplemente sobre el tema de declarar a Guatemala como capital iberoamericana por la vida y además eh, generar tres iniciativas de ley y además aprobarlas a causa de eso? Y de que el presidente llegue a esa celebración y que inviten además a los líderes religiosos de las denominaciones más importantes de Guatemala. O sea, ¿qué opinan o qué harían ustedes si fueran congresistas? Pero más que ser congresistas, ¿qué opinan de ello? Digo, es el curso de sociología, ¿no? Entonces, es importante. Ujú. Bien, es que aquí parte el primer tema y la primera premisa es hasta qué punto estas ah, entidades eh, extragubernamentales, extranacionales, están por encima de el gobierno nacional. Esa sería mi primera objeción. Como una organización internacional no anclada a nuestra constitución o a nuestras normas
Ujú. toma determinaciones con el fin de, con el propósito de. Esa sería la primera situación. Luego yo preguntaría, ¿los congresistas estuvieron de acuerdo, sí o no? ¿O solamente fue el presidente aceptando una situación? Sí estuvo de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Ok, entonces, así como, entonces cambiaría un poco la respuesta o la orientación a decir, así como hoy, quizás de manera arbitraria, no sé, sin una consulta, solamente una propuesta y ellos estuvieron de acuerdo y todo se hizo ley, porque para que eso sea legal tiene que hacerse ley, entonces para eso tuvieron que poner de acuerdo al Congreso, pero inicialmente, digamos, fue una propuesta de una organización externa al país. Mi cuestionamiento para todos es hasta qué punto esa institución mañana no nos puede declarar eh, con otro título, que no sea a favor del cristianismo, que sea a favor de los mormones, que sea a Ujú. favor de la cadena perpetua, cosas como esas que no son eh, tan prohibidas como las que hicieron inicialmente. Ok, de acuerdo. Sí, claro, porque si entonces viene otro grupo y nos toca hacer algo similar, digamos, aprobar algo similar, pero beneficia a otro grupo, ahí vamos a tener una disonancia, ¿no? Que creo que va a ser también fuerte. Ok, de acuerdo. El hermano Alexander tiene la mano entonces arriba. En el caso puntual que plantea el profesor, se dice que es para aprobar tres leyes pro vida, pues estaríamos totalmente de acuerdo, digamos, el tiempo, porque igualmente hay diferentes corrientes políticas, pero siempre y cuando apunte al tema de pro vida, pues creería que sin importar el distinto del credo, que el credo que tenga cada persona se pueda aprobar, siempre y cuando sea pro vida, que es lo que se está planteando. Hubo un caso aquí en Colombia el año pasado, en el contexto colombiano, donde a través del Ministerio del Interior del gobierno actual se hizo una reunión del todo el sector religioso a nivel nacional y querían meter ahí por la puertica de atrás que los brujos y los chamanes integraran ese comité. Entonces, inclusive un proyecto de ley que se pasó al Congreso donde querían vincular a estos grupos como parte del sector religioso. Entonces se hizo en unidad de todos las diferentes denominaciones, los diferentes credos, incluyendo la Iglesia Católica. Se hizo una serie de reclamaciones, se recogieron firmas y finalmente el gobierno nacional tuvo que retirar estos proyectos de ley donde querían meter a estos sectores de los brujos y los chamanes como parte del sector religioso. Entonces, cuando miramos que son cosas o leyes que benefician a todo, digamos, el sector y a la creencia que nosotros tenemos, debemos apoyarla. En el caso de Provida, en el caso que estoy colocando, pues también. Ujú. Gracias. Ok, de acuerdo, sí. Y eso está bien curioso, ¿no? Creo que les comenté que, hablando de, no sé cómo llamarles, chamanes o médicos brujos, en Guatemala quemaron a un médico brujo por eso, ¿sí? Porque era médico brujo realmente. Es interesante, ¿no? Eso. Porque de la gente decía, no, es que es brujo, ¿no? Entonces no debemos admitir eso. Ya. Y resulta que el señorcito este ni siquiera es que fuera, ¿qué les digo? No sé. A ver, lo que hacía él era hacer como medicina, ¿no? Con hierbitas, con cosas naturales. Y eso era todo. Sí, eso era todo.
Te lo agarraron, le quemaron, le echaron fuego porque practicaba otra religión. Y el asunto es que aún si fuera de verdad, aún si de verdad fuera brujo, resulta que esa brujería estaría enmarcada como parte de una religión, ¿no? Eso me parece curioso. Em, y si es parte de una religión, Profe, ajá, perdón, es que precisamente el caso que se está exponiendo es lo mismo que sucedió acá. Querían meter, o sea, igualmente uno desde el respeto, ellos en allá tienen sus creencias, lo que ellos quieran hacer bien, pero cuando quieren colocar, digamos, a los brujos, a los sacerdote al mismo nivel de un pastor con la misma, o sea, en el mismo, digamos, en el mismo grupo, entonces es donde como que no cuadra la cosa. Ellos allá con sus, el Estado no los puede colocar no se permite, se respeta las creencias de ellos, obviamente, que hay brujos, aquí hablo en el contexto colombiano, que las personas van y los consultan, que van que para que los operen, que para que les hagan una cantidad de cosas, que le hagan el rezo, respetable, pero a que lo coloquen al nivel digamos, de las misiones de las iglesias cristianas reconocidas por el Estado colombiano, es lo que no se puede permitir, que ellos lleguen a colocarle en la posición de nosotros. hermano, se le cortó un poquito cuando estaba hablando y escuché la última parte, al menos yo no escuché bien la tesis de lo que usted quiere proponer. ¿Podría repetir? Sí, Pastor, es que el internet está bastante malo. Le repito, sí, básicamente es que lo que se quería acá el contexto colombiano, de colocar los chamanes, los brujos, los rezanderos, toda esa clase de personas que practican estas ciencias ocultas, colocarlas a nivel de las iglesias reconocidas por el Estado colombiano, las iglesias legalmente constituidas con un credo, con unos principios dentro del campo de libertad religiosa. Entonces, lo que nosotros no, o sea, lo que el sector religioso no se permitió era que ellos los colocaran en igualdad de condiciones digamos, a los pastores. Entonces, eso fue lo que se evitó. Se les respeta a ellos su condición de sus creencias, lo que ellos practican, porque aquí en Colombia es normal que el rezandero que le arregla el problema, que le hace el rezo, que lo opera, que le hace, y se respetan esas creencias. Pero de ahí a que lo coloquen al mismo nivel de la iglesia cristiana, es lo que no, lo que pues nosotros reclamamos que no debe ser así. Ok. Y les pregunto, ¿no debe ser así? Les pregunta para todos. ¿No debe ser así? ¿Por qué no? O sea, si no deben de estar al mismo nivel, la pregunta Es es ¿por que qué? aquí es donde debemos entender, aunque sea un poco chocante, a qué factores determinan, al igual que en la discusión de ayer, que una familia sea una familia, que una religión sea una religión, o un acto de fe o ciertas actividades sean de carácter religioso o no. Para poner sobre la mesa el tema, recuerde que en Colombia se están desarrollando las políticas públicas del sector religioso. Y aunque la iglesia cristiana protestante ha tomado mucha relevancia en el tema de la orientación de dichas políticas, en algunos lugares donde la iglesia cristiana ha sido predominante en su apoyo hacia determinado gobierno, y por eso también le ha facilitado eso. Hay en otros lugares donde otros sectores religiosos han sido determinantes para la consecución de estas políticas públicas, ¿sí? De libertad religiosa.
Y como el mismo pastor Alexander lo decía hace un momento, eh, somos una nación de carácter laico, o sea, de una profesión abierta para cualquier religión, no exclusiva, ¿sí? Y aunque parezca que yo estuviese a favor de los chamanes y estos otros grupos religiosos, más bien quiero extraer a la mesa la discusión sobre hasta qué punto nosotros estamos rechazando, ¿sí? Rechazando o negándole la oportunidad, ¿sí? A otras personas que profesan otra fe. Que como evangélicos nosotros debemos predicar el evangelio. Ese es nuestro deber. Pero de predicar el evangelio a poner un estoy, decir no, ya eso es otro asunto, porque son otros conceptos, otras creencias, otras ideologías que están allí también y que hacen parte de un quehacer social o cultural, grupal, y esa es su religión. Ujú. Ahí les pregunto algo. ¿Qué pasa cuando en el Oriente Medio algún musulmán dice, no, los pastores cristianos no deben estar al mismo nivel que nosotros, los líderes religiosos musulmanes o budistas? Le llamamos persecución. Llamamos persecución, ¿sí? Entonces ahí estamos en un problema, ¿no? Técnicamente estamos persiguiendo, número uno, a conciudadanos, porque estos chamanes o lo que sea son colombianos, ¿sí? Estamos persiguiendo a compatriotas en primera, ¿sí? Y en segunda, tal vez al prójimo. No hermanos, porque no son cristianos, pero son ellos el prójimo, tal vez sí, ¿no? Sí, hermano Arley. Bueno, afortunadamente nosotros, hablando localmente aquí en Cali o en el Valle del Cauca, ya se abrió de cierta forma o una forma formal el ministerio o el área, perdón, de libertad religiosa. Ok. ¿Qué hemos podido ver? Cuando nosotros hablamos de libertad religiosa, anteriormente existía, pero Eh, enfocada más que toda la comunidad laica católica. Ellos siempre han tenido una gran ventaja frente a la comunidad evangélica en cuanto a postulación de proyectos, en cuanto a participación en decisión, en toma de decisiones geopolíticas aquí en el país, pero también han tenido una fuerte injerencia a otros grupos, por decirlo así, minoritarios, como lo que son los chamanes y otro tipo de grupos, ¿sí? Ahora, yo en este momento, en este caso, no lo llamaría persecución. Y le voy a dar tres razones por qué en este caso yo no lo llamaría persecución. Si Colombia estableció una constitución ya 200 años aproximadamente, ¿sí? Donde la constitución política de nuestra nación se ha ido pues por lo Bueno, que perdón que le sí. interrumpa ahí rápidamente. No es, yo creo que no es persecución. Yo lo que pregunté es cómo le llamamos y le llamamos persecución. Yo creo que no es persecución, pero así No, le no, llamamos. claro. O sea, pero lo que pasa es que lo estamos contextualizando como persecución, ¿sí? Ajá. Lo estamos contextuando como persecución. ¿Por qué? Porque nos tratamos de ver como el grupo preferido que quiere llegar al poder con los principios bíblicos, que debería ser así desde el punto de vista evangélico. Ahora, si nosotros vemos las estadísticas, cuánto tiempo estos grupos han tenido en cierta forma ciertas preferencias políticas, sociales, culturales, bueno, como lo llamen. Es ahora solamente en casi que hace 4 décadas o 3 décadas, si mal no lo recuerdo, donde el movimiento cristiano evangélico ha ido entendiendo y formándose en cuanto a los derechos que tenemos como evangélicos. ¿Sí? Ok. Ya te doy la palabra. Entonces, ¿qué sucede allí? Que- Dale, dale, porque te veo muy ansioso. Del hermano Arley, ya el hermano David se dio la palabra. Tranquilo, es que como la cámara me lee el gesto, estoy levantando la mano para tomar el turno. Ah, Ah, ya. ok. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en nuestra posición de evangélicos
apenas estamos medio queriendo entender cómo se mueven la política y nuestros derechos, no solo como evangélicos, sino como personas. Ahora, por obvias razones, siendo evangélicos, nosotros vamos a tirar para el lado de los principios bíblicos. ¿Y eso qué incurre? Incurre en que, por ejemplo, si ese es vamos a suponer que Colombia fuera un país netamente musulmán y que como cosa rara la minoría fuese la minoría cristiana. Esa minoría cristiana, por ende, se va a ver apabullada, obviamente, por los principios musulmanes, ¿sí? Ahora, en esta década, el movimiento evangélico ha ido teniendo un poco más de fuerza y un poco más de voz. Digo un poco porque realmente no tenemos casi que nada de voz en las partes del Estado, por decirlo así. Pero hemos ido entendiendo algunas de las cosas. Nos falta mucho terreno, sí, pero el movimiento evangélico es un movimiento en el cual nosotros nos basamos primero pro vida, nos basamos en igualdad de condiciones. Si nosotros vemos otras corrientes, ¿sí? Por ejemplo, si vemos parte del socialismo, habla, por ejemplo, de, ¿cómo se dice?, de cerrar esa brecha económica entre uno y el otro, pero lo basa más que todo, en cierta forma, no lo basa tanto en el esfuerzo personal, sino que lo basa en el esfuerzo igualitario y en algunas ocasiones, aclaro, en algunas ocasiones, desconociendo el esfuerzo personal para llegar a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva dice que ellos compartían, pero era por voluntad propia, ¿sí? Y Dios dice en su palabra que Él ama al dador alegre, o sea que por voluntad propia ellos compartían, no era como se decía pues en un tiempo en Venezuela que es propia, es esa. Era una forma de robar, de una forma de hurto camuflada con la palabra expropiación. Otro punto importante, porque hemos de nosotros inclusive antes tomar fuerza en las bases del Estado para sentar y no defender a Dios, porque Dios no necesita que lo defendamos, pero sí que representemos los principios bíblicos. Es el hecho de que de alguna u otra forma siempre vamos a ser atacados o perseguidos de cualquier forma, ¿sí? O sea, la persecución no es solamente bajo intimidación de que te van a quitar la vida. Hay otros tipos de persecuciones en las cuales nosotros a veces nos vemos apabullados. Entonces, ya me aclaró el profe, pues que no lo estamos llamando persecución, pero sí bajo la contextualización que estamos usando, sí se está usando el término persecución, como quien dice, el cristianismo lo lleva como que si fuésemos mayoría, estaríamos persiguiendo a esos otros grupos. Si digamos en el Estado, perdón, en las políticas de gobierno, donde estamos entrando apenas, el pueblo evangélico, apenas estamos entrando, quieren entrar grupos chamanes y todo este gremio que está por allí, pues por obvias razones nosotros nos vamos a oponer tal cual como ellos en algunos casos también se oponen, ¿sí? Recordemos que eso es una lucha y no es una lucha solo política, es una lucha también de principios, es una lucha estratégica la cual nos lleva a defender nuestras posiciones, más allá del aspecto económico, más allá del aspecto es que yo creo en esto. No, 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 porque aquí no se trata de imponerle un Dios a alguien. Se trata más bien de defender principios que sabemos que a la larga nos van a beneficiar casi, por decirlo así, que a todos. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente mi postura, compañeros. Ok, les decía que a mí se me salió un ratito aquí la pantalla, pero ya volvimos. Entonces, todavía escuché ayer, hermano Arley. Hermano Alexander, hermano Alexander, ¿está entre nosotros? Sí, pastor, ¿cómo me escuchan? Es que está mala la señal. ¿Me Ujú. escuchan bien? Sí, correcto. Ujú. Bueno, seguimos con el tema hablábamos de los chamanes. La ley colombiana en la Constitución del 91 establece que hay libertad de culto, mas no hay libertinaje. Entonces, cuando hablamos de libertinaje es que esos grupos, estos chamanes,
no entran dentro del sector religioso, entendiéndose que el sector religioso cobija a todos los credos que hay, como sabemos, el judaísmo, el budismo, el islamismo, la iglesia católica, los pentecostales, están todos en ese grupo, o sea, las religiones, el zoroastrismo, lo que está establecido como religión, más no libertinaje permitir que estos brujos, chamanes lleguen a ser Hay, parte de la misma mesa, del mismo grupo, porque eso ya sería libertinaje, y no tanto el contexto de persecución, lo que decía el hermano Arley es que nosotros tenemos que defender nuestros principios, porque si permitimos que estos grupos lleguen allá van a ganar terreno en el ámbito social. Entonces nosotros por obvias razones tenemos que oponernos desde todo punto de vista a que estas personas lleguen a, digamos, a esas posiciones dentro de los sectores religiosos, Eh, respetando los principios de cada uno, ujú. respetando las Una posiciones de cada preguntita, uno. una preguntita pequeñita, hermano. ¿Las religiosidades Sí, señor. indígenas o las religiones indígenas no son aceptadas por el Estado colombiano? Ellos como tal no tienen. O sea, en mi conocimiento, no tienen, tienen es costumbres ancestrales, pero como Porque tal de reconocimiento como grupo religioso no tienen. Igual ellos manejan lo mismo, son chamanes que hacen sus drogas ancestrales, entre ellos cultivan mucha marihuana para en el Cauca, y dice que la droga ancestral, cultivan coca y son ancestrales. Eso es lo que defiende el actual gobierno, que son en, costumbres ancestrales, aunque bueno, en yo no Guatemala, creo mucho en esa historia. en Guatemala los que cultivan y venden coca son los evangélicos, por ejemplo. Entonces ahí hay una cosa rara, ¿no? Pero le decía, le preguntaba lo de las Aquí es religiosidades mayas, porque ¿qué, qué dijo mi hermana Soraya? Entonces, le preguntaba lo de las religiosidades indígenas, porque al menos en los censos que se han hecho de Colombia están registradas como religión indígena, ¿no? sí, claro, ellos tienen participación y están registrados, claro que sí. El Estado, yo entiendo que el Estado los conoce y estos chamanes, brujos, pertenecen a esas religiones indígenas, ¿no? Pertenecen a esa religiosidad indígena o a esa religión indígena que el Estado colombiano, según yo veo en las estadísticas y en los censos, sí se reconocen, al menos hasta el año pasado, 2025, que yo sepa, ¿no? Em, y por otro lado, va a hacer la pregunta ahí, ¿no? Los pentecostales, no digo todos, pero nosotros los pentecostales que ponemos unas bocinas a todo volumen, ¿verdad? Y hacemos vigilia de 8 a 6 de la mañana, una bulla tremenda. Si alguien viene a tacharnos de libertinaje por no dejar dormir a los vecinos, eh, ahí podríamos preguntar quién es más libertino. ¿Los brujos que están en la montaña haciendo sus cosas o los pentecostales que están en las colonias haciendo bulla a las 5 de la madrugada? Eh, es una buena pregunta, ¿no? Y les digo, yo soy pentecostal hasta la muerte, ¿ah? Así como soy antimadridista hasta la muerte también. O sea, son preguntas y vean, hasta aquí por si acaso yo estoy haciendo preguntas. Yo no estoy dando respuestas, estoy preguntando, ¿quién es más libertino? ¿El chamán que pone una fogata en la montaña o el pentecostal? En mi caso, en Guatemala, mi iglesia está en el mero centro de la ciudad y hacemos vigilia hasta las 6 7 de AM y puff, unas voces, tenemos buenos equipos de sonido, ¿no? Porque hacemos buen culto y los vecinos han llegado a quejarse desde toda la vida, ¿sí? O sea, quién? No digo que seamos libertinos, porque ahí podemos confundir los términos. Pregunto, si van a tachar o si vamos a tachar de libertino a alguien, ¿quién tiene más para ser tachado como libertino? ¿El pentecostal o el brujo? Que hasta aquí yo nunca he visto en Guatemala a un indígena que pertenece a una religión maya haciendo un culto o un ritual o algo así. Nunca he visto a uno solo. O sea, ellos se van a la montaña, ¿sí? ¿Quién afecta un poquito más a la sociedad allí? Eh, Digo, son preguntas que yo estoy haciendo para que exploremos al final en dónde estamos exactamente, ¿no?
Entonces, chévere, yo creo que el comentario del hermano Alexander es bueno porque nos da esa pauta para hacer estas preguntas, ¿no? Si no, si el hermano Alexander no comentara, entonces no podríamos hacer estas preguntas. Así que a mí me parece muy, muy buena la intervención. Entonces, hay diálogo abierto y por eso les decía, esta es otra clase para ponernos afilados, ¿no? Pero alguien más iba a hablar, no, no recuerdo quién, creo que el hermano David sigue con la mano arriba o no. Sí, eh, bueno, tenemos tres, cuatro, cinco personas que Ujú. son de este Cauca hermoso donde habitamos nosotros, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres, eh, pero de pronto dándole un poquito más de contexto al pastor Alexander en cuanto a rituales y culturas ancestrales de nuestros indígenas, por lo menos Nasa y Misak, que son los que ocupan estos territorios del Huila, el Cauca y la frontera Putumayo, Nariño, ¿verdad? Aunque sí el territorio es reconocido por el tema de los cultivos ilícitos, no son los chamanes quienes realizan estas prácticas a través de la marihuana o la coca. Más bien son muchas veces criollos o afros quienes tienen en posesión determinados territorios y son ellos quienes siembran estas plantas. En cuanto a este tema, los cristianos o el pueblo pentecostal protestante es quien más tiene preponderancia en los territorios indígenas. Ejemplo, Guambía. Creo que Alexandra es parte de esa comunidad Misak con su punto central de gobierno en Guambía. Y por no decir el 100%, pero creo que por lo menos un 80% de esta comunidad, en su mayoría son creyentes. Y aunque permiten las prácticas ancestrales, aportan más al protestantismo en la región que este tema de las prácticas ancestrales, como para que tengamos ahí ese panorama acerca de nuestro Cauca. Sí. Lo digo porque soy pastor de distrito, o fui pastor del distrito del Cauca más bien, y conozco de primera mano los territorios, he estado allá en todas esas tierras y créame lo que le digo, hay más cristianos en el Cauca que en Cali. Mm, ok. Por ejemplo, Ujú. en Bueno. cuanto al tema de las políticas, les recuerdo algo con lo que principiaba, y es hasta qué punto determinada práctica te permite o te incluye dentro del grupo de religión. Es Ujú. porque si es una fogata con una rama y un cántico, ¿eso lo hace religión? ¿Sí o no? Si lo hace religión, debe hacer parte de las políticas públicas o debe tener participación dentro de el ejercicio de religión y ser reconocido. Ujú. ¿Sí? Si el tema es reunirse en favor de una misma idea, una misma fe, una misma creencia acerca de la tierra, por ejemplo, ¿sí? Nosotros también hacemos lo mismo, creemos en un solo Dios que creó la tierra. Los indígenas también creen que hubo un algo que ellos le llaman madre tierra, otros Pachamama, otros de determinada manera, Dios sol, Dios luna, pero consideran que ese fue lo que dio origen a la tierra o al viento o a los mares, ¿sí? Entonces también serían parte de un sector que quizás, de acuerdo o no, son parte de un grupo que son religiosos, por decirlo de alguna manera. Y cierro con lo que está haciendo mi investigación acerca de la lectura sociológica de la Biblia para plantearles un tema interesante acerca de los fariseos. Entonces, tenemos en cuenta que anteriormente quienes tenían el poder y el gobierno sobre la religión eran los sacerdotes, que luego
le conocemos como saduceos, que era el poder político teocrático a través del templo para el pueblo judío. Los fariseos llegaron con la politización de la religión a través del Shevishná, que era como una escuela donde adiestraban y discipulaban, y fueron quitando esa fuerza a lo que era el templo. Después de la destrucción del templo en el año 70, los fariseos son quienes básicamente tienen el control de el poder político y religioso dentro del pueblo judío. Pero recuerde, y los quiero llevar a este punto, los samaritanos tenían una religión o tenían una profesión de fe. Y en el ejemplo que Jesús dice eh, que había un samaritano en el camino y pasó un sacerdote, luego pasó un fariseo, luego pasó un, perdón, no, había una persona en el camino, no era fariseo, no era samaritano, había una persona en el camino y muestra la hegemonía de poder que estaba allí. Primero los sacerdotes, luego los fariseos, luego un samaritano, haciendo alusión de que el que estaba cerca era el prójimo. Entonces, ¿hasta qué punto el poder acercarnos al prójimo nos acerca a Dios? El poder acercarnos a esas personas nos permite predicar el evangelio. A esas personas que no comparten nuestra misma fe, claro. A esas personas que de pronto viendo lo que se está haciendo, ¿sí? En determinados momentos pueden acercarse a la iglesia, pueden acercarse a la fe. Es nuestra manera de predicar. Pero a veces actuamos, y por eso pongo el ejemplo, como los fariseos, que crearon toda una columna política religiosa y básicamente como una exclusión, porque ellos le reclamaban a Jesús: ¿con quién comes? Porque a través de la santificación de la comida, ellos decían: si tú comes con romanos, eres pecador. Y entonces eso excluía a la gente del grupo. Ellos también determinaron el tema de la enseñanza. Y el profesor nos decía en la clase pasada, crearon la Torá o hablada. Entonces ya no dependían del templo, sino que ahora tenían el estudio de la palabra básicamente monopolizado, porque ellos fueron quien fundamentaron el tema de las sinagogas. Y era en las sinagogas quien se desarrollaba el estudio de la Biblia. Por eso les decía ahorita, al caer el templo, ellos fueron quien quedaron en control de el sistema religioso de los judíos. Entonces, viene la reflexión mientras estudiaba esto, hasta qué punto hoy el pueblo evangélico estamos siendo como los judíos de ese tiempo sin entrar en anacronismos, de creernos que tenemos el control y el poder para decidir quién sí y quién no, qué puede y qué no se puede hacer, qué es santo y qué no es santo. Y descuidamos el verdadero mensaje, que es predicar a Cristo a todas las naciones. Ok, de acuerdo. De acuerdo. No, y está bien, ¿no? Ya que el hermano menciona ahorita casos bíblicos también, se me ocurre a mí el caso de Pablo, ¿no? O sea, cuando Pablo va al Areópago, es curioso porque eso lo digo en muchas clases. Pablo no dice el Dios que ustedes adoran, que dice ahí en la placa al Dios desconocido. Pablo no llega a decir ese Dios es falso y el mío es el verdadero, ¿no? Pablo llega a decir ese Dios de ustedes es real y que creen es mi Dios, ¿sí? O sea, Pablo no anula la creencia del otro y eso no me lo estoy inventando, está en la Biblia, ¿sí? Pablo no anula la creencia de los paganos. Aquí se podría afirmar, pastor, el tema del alter ego y del otro yo, de que nos Totalmente. miremos en el otro yo. Sí. Y yo más, bueno, ahí sí nos sirve para alguna investigación, podemos decir que más que alter ego
en filosofía y teología se ha hablado últimamente de algo que se llama alteridad, ¿sí? ¿Qué es la alteridad? Entender que no solamente existo yo, sino que existe el otro, ¿sí? Existe alguien más y algo más, ¿sí? Porque el yo, por si acaso, aquí la cosa se va a poner un poquito filosófica y me disculpo si no se va a entender. Cuando hablamos del yo, en estos estudios de alteridad, cuando hablamos del yo, no nos referimos solamente a yo, sino nos referimos a todo aquello que es familiar, ¿sí? Al ser de Iglesia de Dios, todos ustedes, al ser pentecostales, al ser latinoamericanos, ustedes que me están escuchando, entran dentro de esa palabra yo, ¿sí? El yo, porque somos similares, no somos extraños, compartimos creencia, compartimos religión, compartimos denominación, compartimos etnicidad, tal vez no idéntica, pero sí alguna especie de factor identitario, compartimos estilos de vida, ¿verdad? Etcétera. Hasta para alguna palabra que ustedes tengan, seguramente va a haber un equivalente en Guatemala, ¿sí? O aquí en Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque no somos ajenos entre nosotros mismos. Entonces, somos parte del yo, ¿sí? ¿Quién sería el extraño, por ejemplo? ¿Quién sería el llamado otro? El musulmán, ¿sí? El musulmán sería un otro. O volvamos al tema, el indígena sería el otro, porque a veces en Guatemala no conocen muy bien el español, hablan en otro idioma, tienen otra religión, ¿sí? Tienen otra forma de entender la vida, tienen otra forma de entender incluso los negocios, ¿sí? Entonces, en ese caso, el indígena sería el otro, ¿sí? Entonces, en estudios de alteridad, que el que los empieza se llama Emmanuel Levinas. Entonces se habla del yo y también del otro, ¿sí? Ahí se los puse en el chat. ¿Quién es el yo? El yo sería lo familiar. El otro sería lo desconocido, ¿sí? En términos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién era el yo? Ni siquiera eras, digamos que somos parte del ejército de Inglaterra, ni siquiera el yo es solamente el que pertenece al ejército de Inglaterra, sino también el yo era el francés o el estadounidense. ¿Por qué razón? Porque eran aliados nuestros, eran parte del yo. ¿Y quién era el otro? Aquel que habla alemán, porque estamos en guerra contra los alemanes. O el que habla italiano, porque estamos en guerra contra los fascistas eh, italianos. O el que hable japonés, porque estamos en guerra contra Japón. ¿Sí? Se vean como el otro, siempre que nos sea familiar, perdón, el yo, no importa quién sea, siempre que nos sea familiar, va a ser eso. Yo, miren, les cuento, fue interesante porque en el 2024 estuve en Europa, en Ámsterdam, y ahí tenía que hablar pues inglés, ¿no? Y había gente holandeses, habían europeos de otras partes de Europa, de Italia, Polonia, habían africanos, ¿sí? De varios países de África, y habían asiáticos de varios países de Asia. Y todos ellos eran, para mí, todos ellos eran otros, ¿sí? ¿En qué momento yo vi al yo en Europa? Cuando me encontré con dos chicas de Colombia, ¿sí? Que estaban ahí estudiando. Una iba conmigo en mi programa para estudiar junto conmigo y la otra ya estaba estudiando una maestría, ¿sí? Luego apareció un hondureño, ¿sí? Hondureño más cercano todavía a Guatemala y un guatemalteco. Allí yo encontré al yo, porque eran lo familiar, ¿sí? Eran lo conocido. Entonces, no sé si ahí me estoy explicando qué es el yo y qué es lo otro, ¿sí? Entonces,
este tema de lo que estamos discutiendo ahora, que es el tema sociológico, porque esto es religión y cultura, que esos temas de sociología, bueno, ahí necesitamos encontrar al yo, que ya lo encontramos, somos nosotros, pero ¿qué nos dice la idea de la alteridad? Que no hay que hacer de menos, no hay que dañar al que es diferente a nosotros, ¿sí? No hay que dañar al otro, ¿de acuerdo? El otro. ¿Y saben qué es lo curioso? Que Manuel Levinas, que fue el filósofo que propuso esto, filósofo, y después Enrique Dussel, que también fue un filósofo, ¿saben qué es lo curioso? Que los dos usan mucho el Antiguo Testamento para hablar del yo, ¿sí? Y de lo otro, para hablar de alteridad, ¿no? Incluso en el segundo caso, en el caso de Dussel, Dussel explícitamente dice, mi filosofía nace en la profecía de Isaías, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para, y dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos. Esos son los otros, los cautivos, los oprimidos, ¿sí? Ellos son los otros. Entonces, qué curioso que estos dos filósofos que hablan de alteridad tienen muchas familiaridades con el Antiguo Testamento. Y de ellos dos, al menos el segundo, Dussel, él explícitamente dice en Isaías. Yo me inspiré para mi filosofía, ¿no? La profecía de Isaías. Dussel es cristiano, mientras que Manuel Levinas era judío, ¿sí? O sea, ahí tenemos a un cristiano y a un judío, para quienes el Antiguo Testamento, claro, es importante. Entonces es curioso porque ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los otros? ¿Qué hacemos con el musulmán? Vean, es bien curioso porque yo tengo una amiga que dice, yo vivía en Europa, pero uff, qué miedo, porque donde yo vivía todos mis vecinos eran musulmanes, dijo ella. Qué miedo, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿y miedo por qué? Ella dice, pues porque los musulmanes son terroristas, ¿no? Ellos hacen explotar bombas. Y yo le digo, el 0,00001% de los musulmanes hace eso, ¿sí? Mientras que el 99,9999999 de los musulmanes son gente común y corriente, ¿sí? El 0,00001% son los que lanzaron las bombas o los que secuestraron los aviones del 11 de septiembre y poco más, ¿no? Muy poca la población. O sea, no solamente tenemos que ver al otro y reconocer en el otro al prójimo, que al final ese es el mandato cristiano, sino que además tal vez tenemos que quitarnos de la mente un montón de prejuicios sobre lo otro, ¿sí? Sobre el otro. ¿Mm? Y alguien decía, bueno, es que los musulmanes lanzan bombas, ¿sí? ¿Saben algo? Muchos de los que están siendo afectados por la guerra de Palestina, Palestina no es un país rico, ¿sí? Palestina no es un país adinerado. Mucha de su población es vulnerable. Muchos de ellos, creo que la mayoría, son musulmanes. ¿Y quién está tirándole bombas a estos países? Estados Unidos, del cual su dirigente, no sé si vieron la imagen que hace unas semanas, que todos en el Salón Oval, creo que le llama, o la Sala Oval, no sé cómo se le llama, van a orar por Trump, un montón de pastores, ¿no? Y publicaron la foto de todos ellos orando por Trump. Trump es abiertamente cristiano y está lanzando bombas en Oriente Medio, ¿sí? Y mucho de lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es también validado por Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta vez los musulmanes pueden decir los cristianos nos están tirando bombas. Y tendrían razón. El gobierno de Trump es un gobierno abiertamente cristiano, ¿sí? Entonces los musulmanes esta vez pueden decir.
¿Saben cuántos niños han muerto en Palestina a causa de los bombardeos? 20.000 niños, ¿sí? 20.000 niños. O sea, si los musulmanes mañana dicen los cristianos nos mataron a punta de bombazos a 20.000 niños, no se van a estar equivocando, ¿sí? Y por eso es bonita esta materia, porque esta materia no, o este tipo de ideas no los enseña la teología, les enseña la sociología, ¿sí? Totalmente. Y es doloroso, ¿no? Porque al final, hasta el siglo cuarto, la iglesia era perseguida, muy perseguida, pero ahora la iglesia parece que por ratos es la perseguidora, ¿no? Eh, qué interesante. ¿Sí? Saben, de nuevo, y estoy hablando del gobierno de Trump porque es el que ha salido en las noticias, ¿no? No porque lo tenga yo en la punta de la lengua, pero, por ejemplo, el gobierno de Trump lanzó una bomba a una escuela y mató a 180 niñas, ¿sí? Creo que era una escuela de niñas, ¿no? Y mataron a 180 niñas. Y los periodistas, muy inteligentes, los periodistas dicen, hoy en día las bombas que lanzan las superpotencias son bombas milimétricas, no se equivocan, no caen en el lugar equivocado, ¿sí? Caen donde tienen que caer, ¿sí? Y bueno, si eso es cierto, entonces qué pena los gobiernos cristianos, ¿sí? Y qué tragedia los gobiernos cristianos. Y no qué pena cuando que sean cristianos, sino qué pena que los gobiernos cristianos a veces sean los que más acumulan injusticias o los que más acumulan muertes, ¿no? Eh, Eso es bien, bien interesante, ¿sí? Y esto, por si acaso, es un problema que trasciende a la religión. Va más allá de lo religioso, ¿sí? Eh, Decirle Ciro. Ah, sí. Ujú. Sí, claro. Eso es bien llamativo, ¿no? A ver, en Guatemala les tengo otro ejemplo que yo estoy investigando para mi tesis de la maestría en historia, ¿no? Y vean, en Guatemala hubo guerra como por más de 30 años, como por 36 años, creo que fue la guerra civil, y hubo muchas muertes, muchos asesinatos, pero ¿saben en qué momento? ¿En qué momento se asesinó y se masacró de forma brutal a la población indígena en Guatemala? Durante el gobierno de un pastor pentecostal, ¿sí? Llamado Efraín Ríos Montt, ¿sí? Todos los demás gobiernos durante la época de guerra acumularon muertes, masacres, etcétera. Pero los 2 años de más brutalidad contra la población civil guatemalteca se dio durante el gobierno de un pastor pentecostal, ¿sí? El presidente Efraín Ríos Montt, ¿sí? Por todos lados mataban a la gente, ¿sí? Hay una, hay un informe que es el informe Guatemala Nunca Más, y es interesante porque ese informe dice que de todas las masacres, el gobierno fue responsable, el gobierno, en este caso dirigido por Ríos Montt, fue responsable del 90%, ¿sí? Y Ríos Montt, chévere, porque Ríos Montt pertenecía a una iglesia pentecostal, y cuando lo hicieron presidente, él llamó a la iglesia pentecostal que tenía sede en Estados Unidos y dijo, mándenme al consejero. Tienen ustedes consejeros en sus iglesias, ¿no? Los que son pastores. Entonces, em, Ríos Montt llama y dice, quiero que manden a Guatemala al consejero Harris Whitman, creo que era, o Whit algo, ¿no?
eh, y mandan desde Estados Unidos a este consejero de la iglesia porque era un exmilitar especializado en contrainsurgencias, ¿no? Y lo mandaron desde Estados Unidos para dirigir la contrainsurgencia en Guatemala. Entonces tenemos a un pastor pentecostal y a un consejero de la Iglesia Nacional Pentecostal en Estados Unidos dirigiendo una masacre brutal contra el país, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque les digo, yo sé, mis hermanos, que estamos en una lucha cultural. Yo sé que estamos en una lucha cultural, que hay un montón de ideologías que se quieren meter a la iglesia, yo lo sé bien, pero no podemos actuar con ingenuidad con lo que hemos hecho, ¿sí? No toda, por supuesto, pero una muy buena parte de la iglesia evangélica en Guatemala tiene las manos muy manchadas de sangre, ¿sí? Y eso es trágico. Y lo peor que podemos hacer es hacernos de la vista gorda, porque ni aun en la Biblia, ¿sí? Eh, David, Sansón, un montón de reyes eran malos e hicieron cosas horribles y la Biblia no lo esconde, ¿sí? La Biblia lo dice. Y tal vez la Biblia lo dice para enseñarnos que el pueblo de Dios puede equivocarse de forma horrible, ¿no? A mí me parece lindo cuando la Biblia dice, y el pueblo de Israel cayó en pecado y adoraron a los dioses de Baal y adoraron a otras religiones y desplazaron a Jehová. Y Jehová entonces los castigó. La Biblia no esconde eso, ¿sí? Te digo, tampoco nosotros tenemos que esconderlo. De hecho, sería irresponsable y sería meternos a una deuda con las víctimas, ¿no? O sea, eso es trágico, ¿sí? En Colombia se dio la masacre de las bananeras y es un tema que siempre se repite, siempre se menciona, ¿verdad? Que la United Fruit Company asesinó a varios campesinos que salieron a manifestar, pero lo que no se dice es que al igual que en Guatemala, porque la United Fruit Company estaba también en Guatemala, actualmente la chiquita banana, la United Fruit Company también estaba en Guatemala, lo que no se dice es que la United Fruit Company era la mejor amiga de la iglesia evangélica, ¿sí? Y la iglesia evangélica respaldaba a la United Fruit Company. Y lo que pasó en Colombia, en la masacre de las bananeras, ¿saben? Pasó exactamente igual en Guatemala, con una masacre que se llamó la masacre de Panzós, ¿sí? Exactamente la misma historia que ocurrió en Colombia con las bananeras, ¿no? El escenario es el mismo. Campesinos salen a manifestar contra la transnacional y la transnacional lo que hace es que les echa el ejército. En el caso de Colombia fueron paramilitares, pero en el caso de Guatemala fue el ejército el que fue llamado y abrieron fuego contra la población civil. Esa es la historia. Nunca aparece la iglesia evangélica hasta que vamos a los archivos, vamos a los registros y encontramos que habían reuniones entre los líderes evangélicos y los líderes de estas compañías, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, no me gusta aceptarlo, no me gusta verlo así, pero como estamos, número uno, en la universidad, la hermana, creo que era quien, la hermana Versaides o alguien que estaba hablando de que van a ser licenciados, van a validar el título. Entonces estamos en un ambiente universitario, en un curso llamado Sociología, y no podemos hacernos de la vista gorda ante estas cosas, ¿no? Es imposible. Sería irresponsable. Miren, mis hermanos, yo soy cristiano y a mí, yo en la Biblia Jesús me enseña a que hay que hacernos cargo de las injusticias, ¿no? Que cometemos nosotros. Hay que hacernos cargo. Toda la carta de Santiago es una exhortación y también amonestación contra los injustos, ¿sí? Me encanta Santiago. Santiago dice, los ricos les llevan a ustedes a los tribunales y les quitan todo. Y los pobres no pueden defenderse, dice Santiago. Claro, ¿cómo van a defenderse contra los ricos, no?
Esas son las palabras que utiliza Santiago. Aquí atrás tengo un libro que se llama Ricos y Pobres en la Carta de Santiago. Es una tesis doctoral que hizo el doctor René Kruger para la Universidad de Ámsterdam, Libre de Ámsterdam. Y es interesante porque ese es el discurso de Santiago en su carta. Nos puede gustar, nos puede no gustar, pero ahí está en la Biblia, es Biblia. Y ya que somos bibliocéntricos, ya que nos gusta mucho la sola escritura, ya que nos gusta mucho todo este asunto de fundamentarnos en la Biblia, bueno, fundamentámonos en la Biblia y seamos conscientes, ¿no? De lo que hacemos, ¿sí? Me gustó mucho lo que dijo ayer el hermano Alexander, ¿no? Que hay una agenda diabólica, una agenda satánica que se está metiendo a las iglesias y está dañando a los niños, ¿no? Está dañando a los niños que ya nacieron y está abortando, matando a los que no han nacido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con Estados Unidos y con el Estado de Israel, que han lanzado bombas, que han matado a 20.000 niños? Esa también es una agenda diabólica. Ellos también representan una agenda diabólica por la matanza que están haciendo deliberada contra la infancia. O tal vez esos niños no importan porque son musulmanes. O sea, como son musulmanes, que los maten, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Esa agenda, y es una pregunta, ¿esa agenda también es diabólica? ¿Sí? O sea, digo, hay que ser concisos, ¿sí? Hay que ser un poquito más exactos. Voy a ver si encuentro aquí una imagen, que es una imagen poderosa. Vamos a ver. eh, si encuentro aquí una imagen que ocurrió hace algún tiempo en, ajá, en Argentina. Aquí está. Ya. Vamos a ver si puedo entrar. Aquí está. Voy a compartir la pantalla para mostrarles esto. Esta publicación salió hace algunos meses, ¿sí? ¿Qué vemos? Vemos, número uno son congresistas y me parece chévere porque están apoyando a la vida. Vean que dice ahí el pañuelo, las dos vidas. Así como están las del pañuelito verde que piden aborto, están también las del pañuelo celeste que piden la vida. Entonces son congresistas pro vida. Y salen con la bandera de Israel, en cuya guerra han matado a 20.000 niños. ¿No les parece que hay una contradicción ahí? ¿No les parece que la iglesia no está siendo coherente? Y aquí viene algo que siempre nos duele y repetimos. ¿No les parece que la iglesia no está siendo coherente entre lo que dice y hace, entre lo que predica y vive? O sea, a mí me parece genial que se defienda la vida, ¿sí? Porque como dice el pañuelo, las dos vidas importan, ¿sí? Pero algo no cuadra, dijeran en las, en los episodios de Chespirito, ¿no? Dijera el Chompiras. Algo como que no cuadra. Digo, no me importa lo que cada quien quiera creer y pensar, pero me importa cuando se vuelve contradictorio, ¿sí? Entonces, esta vez no le funcionó el automático, hermano David. Hermano Arley, cuéntenos. Bueno, yo diría que este tema
es bastante escamoso para la iglesia evangélica, netamente, porque esto no viene de ahora. Yo creo que casi todos conocemos que este tema de la guerra no viene de ahora. En Medio Ujú, Oriente, si hablamos específicamente de Medio Oriente, lo que está pasando con Israel, pero con, con los pueblos islámicos, en este caso específico de Irak, Irán, ujú, eh, vemos que sí, Israel y Estados Unidos han excedido el uso, por decirlo así, el uso excesivo de la fuerza en contra de estos pueblos, ¿sí? Pero también hay contextos, ¿no? Hay contextos claro, claro. geopolíticos, hay contextos culturales. Ujú, La pregunta que yo me hago a veces es, ¿qué pasó antes de y por qué los grupos pro vida o los grupos o los colectivos proislámicos no alzaban su voz? Lo que estoy diciendo lo estoy diciendo sin poner una postura ni defensiva ni ofensiva, ¿sí? Lo estoy poniendo en ujú, un contexto central y analítico. Porque estos grupos proislámicos, que son los que más alzan la voz, no habían hablado antes, perdón, específicamente cuando los grupos islámicos atacaban a Israel, cuando ujú, atacaban otros pueblos aledaños a Israel, eh, eh, que eran grupos sionistas. ujú, ¿Qué pasaba cuando la voz no se levantaba con tal magnitud o con tal fuerza como la escuchamos hoy en día? Y sí, yo no estoy de acuerdo, obviamente, porque Israel, de hecho, mucha gente dice, Israel es el pueblo de Dios. O sea, yo digo, bueno, ahí hay que analizar porque a mi parecer, a lo que yo he entendido, hasta el día de hoy Israel, para mí es un pueblo, un estado islámico, un estado laico, ¿sí? ujú, En el cual, pues, no podríamos llamarle que en el contexto actual podríamos llamarle el pueblo escogido de Dios, ¿no? Porque partamos de la premisa que hoy en día el pueblo de Dios somos todos los que caminamos conforme a la creencia en Jesucristo, ¿sí? Ahora, decir que solamente Israel en este momento es el pueblo de Dios, para mí es un error, ¿sí? Vuelvo al contexto bélico. Si hablamos de que Israel está excediendo y está asesinando niños, está tirando bombas a escuelas y que esas bombas son dirigidas con una precisión eh, sorprendente, si ustedes recuerdan, hay un documento de una guerra que pasó con Israel que se llamó la Guerra de los 6 días, donde todos los pueblos islámicos atacaron casi que a Israel, pues a días o tiempos posteriores a su fundación, que se dio por ahí en el 1948. Ahora, ¿qué pasaba antes de esta guerra? Que estos pueblos proislámicos no alzaban la voz, obviamente, pues porque de hecho algunos pueblos sí estaban matando niños, sí estaban secuestrando ciudadanos israelitas y no solamente israelitas, de otros pueblos. Si vamos al contexto de la mujer siempre ha sido muy marcada en estos pueblos. No estoy metiéndome con los pueblos occidentales ni nada, porque también sé que hay injusticias en contra de la mujer, pero estamos hablando básicamente del Estado Islámico, ¿sí? ujú, Eh, la pregunta que me queda en el tintero es, ¿por qué no alzaban también la voz esos grupos pro vida en ese entonces? ujú, ¿La iglesia está involucrada allí? Sí, claro que sí, porque en cierta forma gran parte de la iglesia defiende la postura de Israel, ¿sí? Que se está defendiendo, que los aliados de Israel entonces tienen que atacar, pero son contextos muy delicados, ¿sí? Porque como usted dice, ya entran demasiados inocentes. Siempre en una guerra, siempre en una guerra hay bajas de inocentes, pero específicamente como es la que estamos hablando y que es la que más ha tomado relevancia en este tiempo, vamos a ver que Israel está destruyendo escuelas, está destruyendo hospitales, está atacando localidades donde hay población civil en masas
y están siendo masacrados. Ahora, ¿qué motiva a Israel a lanzar estos ataques a esos pueblos determinados? Es algo también que hay que entender, perdón, hay que investigar qué está pasando. ¿Cuál es el enfoque que realmente le está dando tanto Israel como Estados Unidos? Porque no son, y ahora no son solamente ellos, los países aliados. ¿Qué está Ujú, pasando allí? Ahora, hay países aliados que la iglesia no tiene nada que ver. Hay otros que la iglesia sí tiene influencia. La iglesia evangélica sí tiene incidencia porque pues desde acá de este lado del charco, muchos cristianos están a favor de los ataques. La pregunta que yo me hago es, ¿conocemos realmente todo el contexto bélico de lo que está sucediendo? Por eso digo que es un tema demasiado complejo. No conocemos todo el contexto bélico de lo que está sucediendo. Y para terminar, tú tienes un perro en la casa y tienes un niño de 3 años, que a esa edad son ujú, demasiado inquietos. Y el niño le dio con una varita hoy al perro y el perro es muy noble. Le dio con una varita mañana y el perro es muy noble. Le dio ujú. otra con otra varita pasado mañana y el perro es muy noble. ¿Qué es lo más probable que puede suceder? Que el perro al día de mañana se levante y muerda al niño. ¿Qué va a pasar? Sacrifican al perro porque ya es un perro potencialmente peligroso para el niño, entonces ¿qué lo mordió? ¿Cuál fue el contexto? Que el perrito se cansó y el perrito reaccionó. Ya lo vemos desde la otra orilla, no es que es una fuerza excesiva, o sea, hay que también en cierta forma entender el contexto que es bien, bien complejo. Yo no estoy diciendo con esto que estoy a favor que Israel lance bomba a sitios eh, donde hay una población civil vulnerable. Lo que digo es que estando allá es que realmente se entiende realmente el contexto verdadero. Mientras Ujú, nosotros no estemos allá es difícil y tomar ujú. una posición también es difícil. Sí, y eso es interesante porque, em, digamos, en el ejemplo del perro que dice el hermano Arley, eh, resulta que tal vez el niño no le fue a pegar al perro, sino que tiene un tío. El niño tiene un tío que le dijo, hey, anda, pégale al perro, ¿no? Entonces, muy de fondo la culpa es del tío, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eh, Venga, yo tengo un ocurre. tío así. Pero ¿por qué digo esto? Porque se dice, lo que dice el hermano Arley, conociendo un poquito el contexto, que los que han atacado a Israel no son los países árabes, sino son grupos terroristas que tienen base en los países árabes y que los gobiernos de esos países árabes intentan combatir sin éxito. Entonces, incluso, ¿no? O sea, fue interesante porque salió un montón de temas bien importantes. ¿Cuándo volvió la guerra en Palestina? Cuando Hamas atacó a Israel, creo que cerca de la frontera, ¿no? No recuerdo en qué noticiero mis hermanos escuché que era muy sospechoso ese ataque, ¿no? Porque no se sabía si era de Hamas o incluso era orquestado por, no sé, tal vez el servicio de inteligencia israelí para que ahora Israel tenga una excusa, digámoslo así, para poder atacar a Palestina, ¿no? O sea, digo, eso no es conspiranoico. El servicio de inteligencia de Israel es muy pilas, ¿sí? Le llaman el Mossad. El Mossad es el Mossad, imagínense, hace años el Mossad entró a Argentina, secuestró a uno de los líderes nazis más importantes que había escapado a Argentina y lo metieron en un avión, lo hicieron pasar, creo yo, como un compañero o colega y lo llevaron a Israel. Y en Israel lo juzgaron. O sea, el Mossad es un servicio de inteligencia 10 de 10. Y aquí no les estoy, esto no me lo estoy inventando, esto está comprobado, ¿no? Había uno de los líderes que fabricaba armas para las naciones árabes y lo que dice el informe es que el Mossad le logró poner una pequeñita, como un como pequeño detonador o algo así en el teléfono y cuando esta persona recibió una llamada, le explotó y lo mató, ¿no? Digo, eso no es, suena raro, pero es el servicio de inteligencia, uno de los más avanzados, dicho sea de paso, ¿no? Hace poco Israel logró atacar con éxito también el proyecto nuclear de Irán, ¿sí? Desde adentro, ni siquiera desde afuera, desde adentro lo atacaron.
porque el Mossad tenía gente dentro. O sea, digo, es un servicio de inteligencia brillante, ¿no? O sea, 10 de 10. Quizá igual que la CIA o no sé si mejor. Eh, en Alemania también hubo unos terroristas que secuestraron, 7 terroristas que secuestraron a varios judíos y los mataron, los masacraron. Y el Mossad los investigó y los mató uno por uno, ¿no? O sea, digo, eso tampoco es mentira. Eso son cuestiones que se fueron tal vez desclasificando de a poquito, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque entonces escuchar que tal vez se orquestó un ataque a Israel que le va a permitir a Israel entrar a atacar a Palestina no es descabellado, ¿sí? No suena muy descabellado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí, el niño a lo mejor le pega al perrito, pero el niño tiene un tío que le está diciendo, anda a pegarle al perro, ¿no? El niño tal vez X, ¿no? Tal vez está por ahí, por la vida nada más existiendo. Digo, todas estas cosas ya entran al fenómeno de la información, de los noticieros, y entonces entra lo que los filósofos también tachan, ¿no? Los filósofos dicen de tanta información, ¿cuál es cierta, ¿no? Eso es interesante. Han habido teorías de conspiración que suenan raras y que han llegado a ser verdaderas, ¿no? Entonces, eso es curioso nada más. Hermano David, y con la opinión del hermano David cerramos la conversa de hoy. Bien, para aportar a la información, ya es reconocido que el Mossad Ujú, judío aportaba 3 millones de dólares a Hamas anualmente. ujú, En ese ataque del 12 de octubre, la Guardia Israelí, que básicamente son jóvenes que andan armados en Israel, y cuando no están de servicio se ve de civil, pero ellos están armados, demoraron más de 30 minutos en responder al ataque cuando ya ellos sabían que algo podía suceder. ujú, Pero hay mucha más información que usted puede investigar al respecto. A donde quiero dar mi opinión es que parece algo raro y de pronto el hermano Arley se preguntaba, ¿por qué hasta ahora es visible? Porque hasta ahora están pagando ciertos lobbies para que se vea como un enfrentamiento, ¿sí? De que hay un grupo de palestinos que hablan en pro de la libertad, pero no hablan solamente en pro de la libertad de su pueblo, que fue invadido básicamente en el 48, sino que también hablan a favor de la ideología de género, del aborto, de ciertos libertinajes, de leyes de libertinaje para el hombre. Y tú dices, pero ¿por qué estos colectivos palestinos como que están muy a favor de Occidente y de las políticas de Occidente y no son tan cercanos a lo que es la cultura musulmana, que es una cultura muy moral, o sea, al punto de que nosotros no vivimos la moralidad como ellos la viven en su sistema religioso? Creo que los musulmanes religiosos son más morales y aún no religiosos son más morales que nosotros en Occidente, por poner un ejemplo. Eh, y cierro con también poner en la mesa que esta guerra se desata a raíz de dos ideas que concluyen con un tiempo determinado. Por su parte, los musulmanes quieren que su Lisan al-Gaib llegue, su Muad'Dib, su Mesías. Y ese Mesías musulmán es el anticristo judío. Por otra parte, los judíos están haciendo todo lo posible porque se dé la venida de su Mesías, que es el anticristo de los musulmanes. Entonces, ambos están peleando en la misma dirección. No sé, esto sí ya me queda la duda, si sabiendo las consecuencias el uno del otro. Es cuestión de tiempo, de cumplimientos proféticos, como decimos nosotros los cristianos, al respecto de todo esto. ujú. Sí, de acuerdo. Y todo esto que estamos dialogando, que hemos conversado el día de hoy, es de nuevo, ¿no? Para
no sé, complicarnos la cabeza y decir, santo Dios, y ahora a quién le voy como que fuera un partido de fútbol. La realidad es más amplia que eso, ¿sí? Esto que estamos dialogando es más bien como para decir, sí, la iglesia tiene su posición, pero la iglesia debe intentar lo más que pueda no ser ingenua, ¿sí? No hay nada más doloroso que una iglesia que vive en la ingenuidad también. Si lo queremos ver en términos bíblicos, mi pueblo carece por falta de conocimiento. Sí, hermano David. Pastor, iba a dar esta pauta con respecto a la imagen que me acordé. En la imagen veíamos a dos chicas que defendían la vida, pero tenían una bandera de Israel, lo que a la lectura de la imagen apostaba una contradicción. Y creo que también va muy de la mano, espero que ayude a cerrar la conclusión de la clase, con todo lo que hemos hablado, que como cristianos hemos determinado que todo lo que hace Israel es bueno, quizás por una postura de pronto teológica, verídica, de pronto no, que es el dispensacionalismo, donde decimos los buenos, Israel, los malos, los socialistas, los rusos, los chinos, todos esos allá que apoyan esa parte, son malos, todo el capitalismo y todo lo bueno es Israel y Estados Unidos. Y entonces a veces no logramos definir o hacer estas preguntas sociológicas donde qué tan bueno es Israel si está haciendo determinada acción. ¿Qué tan bueno es el niño si está haciendo determinada acción que conlleva una consecuencia? Y lanzamos la bandera o alzamos la bandera en decir, somos el pueblo escogido o esto está bien, como una insignia de lo bueno, más allá de un apoyo político a las acciones de determinado pueblo, porque hemos Ujú. interiorizado tanto el hecho de que lo bueno está en el pueblo escogido de Dios, pero no estamos viendo el panorama social, político de manera completa. Y eso traducido o dicho en otros términos, para mí se podría matizar con eso, ingenuidad, ¿no? Todavía decir ya todo lo que haga este Estado debe ser bueno, ¿no? Porque pues es el pueblo escogido. O sea, por más feo que suene, ¿no? Es todavía un poquito de ingenuidad política, teológica, bíblica, ¿sí? Es un problema, ¿no? Pero en fin, lo que digo esto lo estamos trayendo acá a colación porque la clase es sociología y la sociología, por eso no hay muchos sociólogos dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Porque la sociología está obligada a tocar este tipo de temas, a revisar este tipo de temas importantísimos, ¿no? Así que bien, qué gusto haber conversado con ustedes, hermanos, hermanas. Estoy enviando aquí los videos para el día de hoy. Y entonces esta sería nuestra última clase. Les agradezco muchísimo por su atención, por la conversación, por la disposición. Yo creo que fueron un buen grupo porque están comentando bastante, han dado su opinión y eso es lo que para mí es lo más importante, ¿no? Que tengan una opinión, porque el curso lo exige además. Así que de nuevo, gracias por el tiempo, gracias por la atención y esperamos vernos en una siguiente, si nos recomiendan, porque si no, entonces ahí ya, Xiomara ya no me va a volver a escribir. Pero igual está bien, ¿no? Es una clase de sociología, así que era importante mencionar estos temas. Yo espero algún día nos veamos en persona y qué gusto haber compartido con ustedes esta materia, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Gracias, profe. Dios le bendiga por todo y muchas gracias por sus enseñanzas. Claro que sí, claro que sí. Un Gracias, gusto. profe. Gracias, Un profe. poquito enredado, pero Gracias, profe. bien, Dios bien. le bendiga. Sí, correcto. ¿Verdad? Así es. Gracias, profe, por ampliarnos la visión. Un gusto. Un gusto y gracias a ustedes también por ampliar mi visión. Yo lo agradezco bastante, ¿sí? Ok. Gracias, profe. Dios le bendiga. Igualmente, mi hermano. Profe, Ajá, usted dio el correo para enviar el trabajo el WhatsApp. Ujú, al WhatsApp. claro que sí. Ok. Bueno, Bien, de acuerdo. Eso, mis hermanos, pásenla muy bien. Dios les bendiga y buen provecho y buen descanso, ¿sí? Nos vemos pronto. bendiciones, profe. listo, profe. Gracias. Bendiciones.
Bendiciones también. Bendiciones, gracias.